Seguimos entonces con la doctora Cristina Carretero Ribón, de España. Ella es licenciada en medicina de la Universidad de Navarra, es especialista en el aparato digestivo, tiene una especialidad muy importante y específica que es la colonoscopia con cápsula, la enteroscopia con cápsula y algo que muy llamativo es la prevención a nivel de tumores digestivos. Especialista médica del Departamento de Digestivo de la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona, España. Bienvenida, doctora, y nos va a ilustrar específicamente por su especialidad en el manejo de tumores a nivel del intestino delgado y su enfoque diagnóstico. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación tanto a la Asociación Española de Gastroenterología como la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva para que pueda participar en esta masterclass de intestino delgado, que desde luego el título es perfecto, va de la A a la Z, creo que estamos cubriendo todos los aspectos posibles. Mi encargo era tumores del intestino delgado, sobre todo enfocándonos en la parte diagnóstica. Para empezar un poco con el contexto, tenemos entre 6 y 7 metros de intestino delgado, que corresponde a una longitud, al 75% de la longitud total del tubo digestivo y a un 90% de la superficie mucosa. A pesar de toda esta extensión, solo representan los tumores del intestino delgado un 3-6% de todas las neoplasias y entre un 1 y un 3% de los tumores malignos del aparato digestivo. Con respecto al tipo de tumores, más o menos se reparten a partes iguales los tumores metastásicos y los tumores primarios, a pesar de que se han descubierto hasta 40 tipos distintos de estirpes celulares en los tumores del intestino delgado. Los 4 predominantes son los que tenemos en la diapositiva, que son el adenocarcinoma, seguido muy de cerca por el tumor carcinoide, que ya casi le está igualando en frecuencia, también los linfomas y finalmente los sarcomas. Como pueden ver en esta gráfica, la incidencia ha ido aumentando de forma lenta pero progresiva en los últimos años. Se estima un crecimiento anual aproximado del 2% y se desconoce el porqué de este crecimiento. Con respecto a la supervivencia, a diferencia de otros tumores del tubo digestivo, en los que la supervivencia ha ido aumentando progresivamente en las últimas décadas, en los tumores de intestino delgado la supervivencia se mantiene en las mismas tasas en los últimos 30 años. Esto puede ser debido, por una parte, a la inaccesibilidad hace unos años del intestino delgado y se espera que próximamente, como ya tenemos técnicas que nos permiten el estudio del intestino delgado de forma fiable y también disponemos de fármacos que son útiles para el tratamiento de tumores, por ejemplo, de los GIST, como el imatinib, pues se estima que la supervivencia pueda ir mejorando progresivamente. Sabemos que los factores de riesgo son los siguientes. Los estados de inflamación crónica, como se puede ver en la enfermedad de Crohn o en la enfermedad celíaca. Factores de estilo de vida, como en todos los tumores, pues el consumo de alcohol, de tabaco, el consumo de carnes rojas, alimentos ahumados, azúcares refinados, alimentos grasos o salazones, también la infección por VIH y los síndromes hereditarios, como el síndrome de Lynch o la neoplasia endocrina múltiple y los síndromes polipósicos, como el Peutz-Jeghers y la poliposis adenomatosa familiar, en los que no voy a entrar, ya que hay una sesión específica de poliposis de intestino delgado. Con respecto a las manifestaciones clínicas, son tumores silentes por largo tiempo, pueden permanecer sin diagnosticar entre 2 y 3 años y generalmente los diagnosticamos como un hallazgo incidental. No obstante, los que presentan síntomas son síntomas muy inespecíficos, pueden tener dolor abdominal, que en caso de los tumores puede deberse o bien a una obstrucción, a isquemia o a invaginación por culpa del tumor. Los pacientes también pueden tener náuseas, vómitos, pérdida de peso o, como ya se ha señalado, no es infrecuente la hemorragia digestiva. En cuanto a la distribución de los tumores, son mucho más frecuentes en los tramos proximales, el duodeno y el yeyuno, y además en estos 2 tramos lo más frecuente es encontrar adenocarcinomas. En el ilion lo más frecuente sería encontrar tumores carcinoides. Y pasamos ya a hablar de los métodos diagnósticos, que era lo que más nos interesa en esta sesión.
Tenemos que hablar de la radiología, y la radiología del intestino delgado es intrínsecamente compleja debido a que tiene que lidiar con los movimientos intraabdominales habituales, que son secundarios al propio peristaltismo del intestino y al movimiento del diafragma durante la respiración. Esto complica el estudio del intestino delgado. Tenemos disponibles, sobre todo los estudios seccionales, son los más interesantes para los tumores, como el enteroTAC y la enteroresonancia, y ambos requieren la distensión de asas. Esto es importante porque una asa colapsada puede esconder un tumor y no permitirnos el diagnóstico. Así que es muy importante que podamos distender correctamente las asas. Para eso se tienen que administrar contrastes que se pueden hacer por vía oral o también se pueden administrar por vía de enteroclisis con sonda. Con respecto a las diferencias entre una y otra, la enteroresonancia es más sensible para aquellas lesiones que son más sutiles y tiene un mejor rendimiento diagnóstico. El TAC, por contra, ofrece una mejor imagen y es mejor para aquellos pacientes en los que es difícil mantener una apnea prolongada. También es mejor en aquellos casos en los que debute con un abdomen agudo. Por el otro lado, la enteroresonancia se suele aconsejar en pacientes jóvenes y en pacientes con insuficiencia renal. Se preguntarán lo que nos hemos preguntado siempre todos. Entonces, ¿cuál elijo? ¿La enteroresonancia? ¿El enteroTAC? Pues al final todo depende de la disponibilidad y de la experiencia de nuestros radiólogos. Ambas técnicas tienen una sensibilidad excelente que ronda un 95% y una especificidad que ronda el 98%. Y además la concordancia interobservador es excelente. La principal ventaja que nos ofrecen las técnicas seccionales es que no solo podemos obtener el diagnóstico, sino que además nos permite la estadificación de las lesiones. Pero no podemos hablar de intestino delgado si no hablamos de cápsula endoscópica. Me gustaría que se quedaran con esta idea. La cápsula endoscópica, para detectar lesiones, tiene una tasa de detección de entre un 1 y un 9%. Es mejor en aquellos casos en los que el paciente debuta con una hemorragia de origen oscuro manifiesta y en aquellos pacientes jóvenes, tal y como se ha explicado en la primera sesión. Esta es una idea que ya se ha recalcado, pero creo que es muy importante mantener siempre en la cabeza. Si tenemos un paciente joven, menor de 40 a 50 años, con una hemorragia digestiva de origen oscuro, hay que perseguir el diagnóstico, porque una de las posibilidades es que estemos ante un tumor del intestino delgado. Por lo tanto, no podemos quedarnos tranquilos hasta no demostrar que no se trata de un tumor de intestino delgado. Y esto es importante porque la cápsula puede perder hasta casi un 20% de los tumores de intestino delgado. Aunque los tumores estén ahí, puede ser que nosotros no los veamos. Y por eso insisto en la idea de que si tenemos una sospecha en un paciente joven, hay que perseguir por todos los medios conseguir el diagnóstico. ¿Por qué dejamos de ver hasta un 20% de lesiones? Pues fundamentalmente por mala preparación, que puede darse entre un 10 y un 15% de las cápsulas. También porque el tránsito de la cápsula es muy rápido en tramos proximales, que por otra parte es donde hemos visto que asientan con mayor frecuencia los tumores del intestino delgado. Para que se hagan una idea, hay estudios que estiman que la visualización de la papila, una estructura anatómica que todos tenemos ahí presente, solo se consigue en un 18% de las cápsulas, y esto con las cápsulas de última generación. Otro ejemplo es ver la diferencia del rendimiento diagnóstico entre el intestino delgado proximal, que es de un 73%, frente al distal, que es un 90%. Por otro lado, también tenemos el problema de las exploraciones incompletas, exploraciones con cápsula en las que no alcanzamos a ver el ciego, puede suceder hasta en un 20% de los casos. Y finalmente, aunque tengamos una cápsula en muy buenas condiciones, esté muy limpio, lleguemos a ver hasta el ciego, hay veces que es difícil decidir si estamos ante una imagen patológica, si es una masa o es una simple protuberancia. Para ello nos ayudamos del índice de SPICE. Déjenme poner este ejemplo. No sé si tienen experiencia en cápsula o no, pero vamos a hacer este ejercicio mental. Esta imagen, la imagen A, podría ser un tumor o una protuberancia. Por favor, piensen cuál sería su diagnóstico. Y esta otra lesión, ¿qué les parece? ¿Les parece un tumor o les parece una protuberancia? Y finalmente les presento esta última imagen,
y la pregunta sería la misma. ¿Qué les parece? ¿Un tumor? ¿Una protuberancia? Si vemos las tres, es más fácil identificarlas como diferentes y nos puede orientar un poco hacia un diagnóstico u otro. Lo que utilizamos, como he dicho, es el índice SPICE, que lo que mide es la definición de la lesión con respecto a la mucosa subyacente, si el diámetro es mayor que la altura, si se ve la luz en los frames en los que está capturada la imagen y si la imagen persiste en pantalla durante más de 10 minutos. Con todo esto obtenemos un score y si el score es más de 2, prácticamente podríamos asegurar que estamos ante una lesión, ante una tumoración submucosa. Si aplicamos el índice SPICE a las imágenes que les he puesto antes, la primera sería un SPICE 0,1. Doy dos valores porque como son imágenes estáticas no podemos saber si dura más de 10 minutos. El primero, en este caso, lo tendríamos que dar como una protuberancia, como una compresión extrínseca o como un movimiento intestinal. La imagen del medio es un poquito más dudosa, pero estaría en un SPICE 1 o SPICE 2, por lo tanto, menos probabilidad que se trate de un tumor. Y sin embargo, la imagen de la derecha ya es un SPICE 3-4, que nos corrobora la sensación que teníamos inicialmente de que esto se trate de un tumor. Este es un vídeo cortito de lo que vemos habitualmente. Ven aquí esta imagen y ya hemos dejado de verla. Como pueden comprender, esta es una de las dificultades que tenemos a la hora de ver una cápsula, que las imágenes pasan poco tiempo. Es verdad que podemos volver atrás, podemos pararlo y así, aplicando el índice SPICE, en este caso, estaríamos delante de una tumoración. Además, podemos aplicar estas características para identificar si tiene mayor o menor probabilidad de tratarse de un tumor. Si vemos sangre o una disrupción de la mucosa, si la superficie de la lesión es irregular o si la apariencia es polipoide o de un color distinto que la mucosa subyacente, pues estamos ya sumando puntos para que se trate de un tumor. También, si hay un retraso en el paso de la cápsula a su través, la presencia de vellosidades blanquecinas y si vemos una invaginación de las asas. Si hemos hablado de cápsula, evidentemente también hay que hablar de enteroscopia. Ya se ha comentado también previamente que tenemos a día de hoy distintas formas de acceder al intestino delgado. Tenemos la enteroscopia de monobalón, la enteroscopia de doble balón y la enteroscopia espiral motorizada. Son exploraciones excelentes con una sensibilidad muy buena para alcanzar las lesiones, una especificidad también muy alta y fundamentalmente nos permiten la localización más precisa de las lesiones, la toma de biopsias y el tatuaje de las lesiones para facilitar el acceso al cirujano. Por lo tanto, me gustaría que se quedasen con esta idea. Son técnicas que no son independientes, tenemos que verlas como técnicas complementarias. En el estudio de los tumores de intestino delgado es frecuente que necesitemos usar más de una para poder llegar a un diagnóstico más definitivo. Este es un ejemplo, el Enterotac tiene una sensibilidad de un 72% aproximadamente, pero si lo usamos en combinación con la cápsula en el contexto de una hemorragia digestiva en los primeros 30 días del sangrado, conseguimos una sensibilidad de casi el 97%. No solo eso, sino que ante una cápsula negativa podemos solicitar un Enterotac, con lo que conseguiríamos rescatar a un 50% de los pacientes dándoles un diagnóstico. Y sucede lo mismo de forma inversa. Si tenemos un TAC que es negativo y solicitamos una cápsula endoscópica, casi un 60% de esos casos van a ser diagnosticados. Por lo tanto, de nuevo, la misma idea, tendremos que considerar que las exploraciones son complementarias. ¿Cuál es el algoritmo ideal? Pues si sospechamos un tumor de intestino delgado, habría que hacer una cápsula. Si la cápsula es muy evidente que estamos ante un tumor, porque vemos sangre, porque vemos una úlcera, lo siguiente es hacer un estudio radiológico seccional para valorar la resecabilidad y remitir el paciente a cirugía. Si la cápsula es dudosa, no sabemos lo que estamos viendo, lo recomendable es acceder al intestino delgado con enteroscopia profunda. Y si lo que vemos es una lesión submucosa, según las guías de la ESGE, también sería recomendable acceder al intestino con una enteroscopia para valorar la lesión.
Hemos hablado ya también de la cápsula patency y en los tumores probablemente tenga mucho más sentido preguntarse si necesitamos administrar la cápsula patency, ya que presumiblemente se podría quedar obstruida. Lo que se ha visto es que el riesgo de obstrucción es similar al de la hemorragia digestiva, salvo en aquellos pacientes en los que haya síntomas sugestivos de obstrucción. Es decir, no es necesario administrar una cápsula patency en cualquier paciente en los que sospechemos un tumor, solo en aquellos en los que tengamos síntomas que nos sugieran que puede haber una pequeña obstrucción. Ya para terminar y por quedarnos con un par de ideas desde el punto de vista práctico, me pueden suceder dos cosas: que tenga un paciente en el que encuentro un tumor porque le he hecho otra técnica, o en el estudio de cápsula endoscópica me encuentro con una lesión tumoral. En el primer caso, he visto un tumor por cualquier otra técnica, no es necesario ir a una cápsula. Ya tengo una evidencia de que tiene un tumor y lo que necesito es tatuar, biopsiar, localizar con más precisión, y para eso utilizaríamos la enteroscopia. Si lo que tenemos es una masa vista por cápsula, si es una masa submucosa, según las guías de la ESGA, recomendaríamos enteroscopia. Si es un tumor porque está sangrando, porque vemos que está ulcerado, porque no tenemos dudas, iríamos a la radiología para valorar la resecabilidad y poder estadificarlo. Y si lo que tenemos son dudas diagnósticas, aplicaríamos una enteroscopia profunda. Y recordemos también que una hemorragia digestiva en un paciente joven en el que la cápsula es negativa, hay que ir a por todas, y sospechando un tumor tendríamos que intentar apurar el diagnóstico realizando una prueba radiológica. Muchas gracias por su atención.